¿Qué hacer con tantos pensamientos? Y deja un corazoncito en los comentarios si tú también te has visto en esos días en donde estás todo el día en la cabeza, todo el día pensando, desbordada de pensamientos que te agotan y te llenan de estrés. Es muy difícil que no nos pase en esta sociedad. Por eso hoy te quiero explicar qué es el pensamiento, qué hacer más importante, qué hacer con los pensamientos y cómo utilizarlos para que sea una herramienta potenciadora y creadora en tu vida y no una herramienta que más bien te utilice para crear enfermedad. Y presta la atención a las palabras que voy utilizando. Primero, antes de irnos a qué hacer con los pensamientos, creo que hay que limpiar muchas creencias arraigadas a él. Es como que lo más importante, porque desde esa concepción de la creencia que tenemos de qué es el pensamiento, es lo que nos está moviendo y es lo que nos lleva a situaciones de estrés y de enfermedad producto de un pensamiento. Y para esto tenemos que ir lejos, lejos, lejos. Vamos a comenzar, por ejemplo, con un hombre que yo creo, y discúlpenme la palabra, pero creo que nos desgració la vida. René Descartes, un filósofo de por allá de los años 1500, 1600, cuyo principal legado fue la frase pienso, luego existo, la cual perpetuó a nuestra existencia, a la sociedad y en la vida, estuvo muy arraigada. Es una de las filosofías o las teorías en las que se basa la forma en la que hemos estado viviendo. Es una teoría también, es una frase muy masculina y que observa lo que dice la frase, pienso, luego existo. Según esta frase, somos pensamiento y luego de ese pensamiento es que existimos. Y obviamente, con nuestra inmensa capacidad de crear pensamientos, la clase de pensamientos que estás creando está creando una realidad, pero tu identificación con esos pensamientos, porque según esta frase y según esta forma, esta creencia, es una creencia, pienso luego existo, es una creencia, eres lo que piensas. Y es como que el punto más limitante y seguramente el punto en el que es la raíz del estrés al pensar o la creación de enfermedades por el pensamiento compulsivo, ¿no? No es el pensamiento, y yo diría que ni siquiera, o sea, Descartes dijo, pienso, luego existo, y yo siento que él se refería, o bueno, desde mi percepción es como que, ok, con tus pensamientos creas realidad, pero en verdad ni siquiera es el pensamiento el que está creando la realidad como tal, según mi observación, sino el pensamiento que está conectado a una emoción y a una reacción fisiológica fuerte la que está creando la realidad, porque vivimos pensando, el pensamiento. Ahora, ¿qué es el pensamiento? Y ahora vamos a darnos un tiempo para observa cómo es tu creencia con respecto al pensamiento, pero vamos a tomarnos un tiempo para crear un nuevo concepto que nos ayude a utilizarlo. Porque ¿qué es el pensamiento? Primero, el pensamiento es una función cognitiva. Es una herramienta poderosa, muy poderosa, y es una de las cosas que nos diferencian de otras especies. Y es una de las razones por las cuales como especie hemos podido evolucionar gracias al pensamiento y a la capacidad del raciocinio, ¿no? Y a esa capacidad, pero no somos lo que pensamos, es una herramienta, es algo que podemos utilizar o lo estás utilizando o te está utilizando inconscientemente. Y ahí está la diferencia. Entonces, esta herramienta, ¿cómo la podemos utilizar? Quiero que a mí me sirve mucho ver al pensamiento o nuestra capacidad intelectual como un cuchillo, ¿verdad? Un cuchillo afilado. ¿Qué pasa con el cuchillo? Que si no sabes utilizar el cuchillo, te puedes cortar y te puedes acuchillar y moriste. Lo mismo pasa con la mente. Si sabes utilizar el cuchillo, pues maravilloso, porque te ahorra mucho tiempo, te ayuda a lograr cosas que quieres, o sea, te ayuda a cortar, por ejemplo, alimentos que de otra forma, ¿cómo los vas a cortar? Es una herramienta que puedes utilizar. Entonces puedes ver a tu pensamiento
como un cuchillo. Observa cómo tú estás utilizando ese cuchillo. Es igual que cualquier otra herramienta, igual como las redes sociales, por ejemplo, que también es un tema controversial. ¿Lo sabes utilizar o no la sabes utilizar? Y todo lo que yo te voy diciendo, como siempre te digo, acepta y toma lo que resuene y atrévete tú también a buscar tus propias verdades. Porque yo estoy compartiendo los sistemas de creencia o mis pensamientos, los cuales me han servido para crear un estilo de vida saludable. Y ahora voy a traer un momento unas cartas del tarot, porque en el tarot es la historia de la vida y los pensamientos o la parte del pensamiento que es el aire está muy bien representado. ¿Qué pasa cuando seguimos esta creencia de que somos lo que pensamos? El problema es que el pensamiento es como que algo consciente e inconsciente. Inconscientemente también muchas veces estamos pensando y todos estos pensamientos están permeados e influenciados por nuestro mundo externo, por las noticias, por las personas, por nuestros conocimientos, no sé, el ADN, la información ancestral que traemos. Entonces, ¿qué pasa cuando nos empezamos a identificar con pensamientos y sobre todo con líneas de pensamiento que no nos aportan? Acá tenemos el 9 de espadas. El 9 de espadas es una persona que está en su propia pesadilla mental. Y observa qué sientes cuando ves esta carta. ¿Y qué pasa cuando pensamos tanto? Le sigue el 10 de espadas. Viene, naturalmente como que la muerte, el cansancio, una de las interpretaciones, ¿no? El agotamiento profundo por tanto pensamiento que no nos está haciendo bien. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué hacer con el pensamiento? Yo opino que, o desde mi forma de ver, podemos hacer dos cosas básicas, fundamentales con el pensamiento. Uno, o lo utilizamos, o dos, lo contemplamos. Cuando lo estamos utilizamos el pensamiento como una herramienta cognitiva para poder crear símbolos, procesar información, llegar a conclusiones, ¿no? Y observa las conclusiones a las cuales está llegando, resolver problemas. Increíble, crear realidades que vayan con tu corazón, utilizar el pensamiento como herramienta para crear un estilo de vida que se parezca más a lo que tú quieres, ¿no? A lo que tú deseas. Esto es otro tema un poco complicado porque hay también varias cosas, porque tal vez estés tratando de utilizar el pensamiento, pero hay líneas de pensamiento, líneas de creencias todavía inconscientes que no te permiten avanzar, pero dentro de lo que cabe, es como que si vamos a utilizar el pensamiento para algo, es tratar de utilizarlo en su máxima, para nuestro máximo beneficio. ¿Cómo? Bueno, así, aprendiendo a crear la realidad, utilizarlo para crear la realidad, aprender a pensar conscientemente. Pero antes de esto, más importante es aprender a contemplarlo. Puedes verlo como que te puedes imaginar el cielo y puedes imaginar las nubes. Tú eres el cielo y las nubes son el pensamiento, por decirlo así. Las nubes pasan, hay veces que el día está muy nublado, hay muchos pensamientos, hay días en que el cielo está totalmente despejado, ¿no? Que es como que la representación, no hay tantos pensamientos. Y a veces somos así nosotros, hay días en los que pensamos mucho, estamos muy constantemente pensando en cosas dependiendo de varios factores, tal vez lo que comiste, alguien con quien hablaste, alguna situación en tu vida. Y hay veces en los que se te hace más fácil calmarte y relajarte y no estar pensando tanto o estás inmerso en una actividad en la que simplemente estás fluyendo. Sin embargo, aprender a observar los pensamientos, aprender a ver el pasar de los pensamientos, al cómo llegan y al cómo se van, así como que también puedes imaginarte como que si estuvieses escuchando una música, observar los pensamientos como si fueran sonidos. Muchas veces te vas a dar cuenta que crees que estás viendo o escuchando algo cuando en realidad solo lo estás pensando, y observarlo y observarlo y aprender a observarlo, creando un espacio un poco entre tú y tus pensamientos para que te des cuenta que no eres tú, que más allá de ese pensamiento hay algo más, hay una existencia, hay una presencia, y que el pensamiento es algo que
la mayoría de las veces simplemente ocurre, aparece, porque ¿de dónde viene el pensamiento? ¿Y hasta dónde llega el pensamiento? Tenemos un límite físico acá, realmente, ¿verdad? Nuestro cuerpo nos delimita, pero el pensamiento, nuestro pensamiento, ¿en dónde empieza y en dónde acaba? Entonces lo mejor que podemos hacer, la mayoría de las veces, porque Dios mío, y yo lo digo porque yo soy una persona que piensa muchísimo, o sea, a veces un montón de ideas que se me vienen, de cosas que quiero hacer, de no sé qué, de esto y lo otro, y es agotador, porque no podemos seguirle el paso a tantos pensamientos y a tantas ideas. Entonces mi práctica es como que siempre tratar de tener un anclaje en mi cuerpo, cuando no estoy haciendo nada, cuando no estoy concentrada en alguna, trabajando o bailando, no sé, cuando no estoy haciendo nada o cuando estoy en silencio o cuando estoy caminando, por ejemplo, en cosas rutinarias en donde el pensamiento realmente se va para la estratosfera, como que tener anclado, tener un punto de referencia en mi cuerpo, por ejemplo, puede ser la respiración, cuando estás caminando tus piernas, etcétera, tu corazón, y como que cuando te vayas con la historia, obsérvala y di pienso y vuelve a tu punto de anclaje. Es como una meditación activa. Poco a poco te vas a poder ir desidentificando un poco más con los pensamientos. Es importante que tanto que tengas tus afirmaciones, que luego de esto también vayas creando a la par tus afirmaciones, revisando tus creencias para poder crear afirmaciones y creencias utilizando el pensamiento que sean más saludables, que te ayuden a crear salud, pero importante también, desde mi punto de vista, que aprendamos a desidentificarnos de los pensamientos en tal. O sea, porque cuando alguien te dice, ay, eres muy buena, entonces tú te identificas con ese soy muy buena. Y entonces te da miedo hacer cosas que vayan en contra de esa creencia o de ese pensamiento por caer mal. Y cuando alguien te dice, ay, es que eres muy mala, ¿no? O que me caes mal, la identificación con esa creencia, ese pensamiento que te va a estar aruñando la cabeza como un mono, porque es como que el monkey mind te va a hacer mal. Entonces ni la una ni la otra, aprender a observar las dos, aprender a observar cómo pasan, cómo vienen y cómo van. Es una práctica que requiere constancia y que requiere presencia, pero yo creo que es una práctica que nos cambia la vida y vamos poco a poco. Entonces, esos son mis 2 consejos principales con los que puedes comenzar para utilizar el pensamiento a tu favor, porque es una herramienta maravillosa que nos permite crear realidades. Entonces, mi querida alma del universo, cuéntame tú en los comentarios qué opinas sobre el pensamiento, qué herramientas tienes para manejar tus pensamientos. Y nada, si tienes alguna pregunta también, déjala en los comentarios. Si quieres conectar, te invito a ir a sabiduriadediosas.com. Ahí vas a encontrar una serie de ofertas. También te puedes venir al newsletter y bueno, nos escuchamos en otro episodio.